DeVille presenta Historia real de un trailero. Hola amigos, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, gracias por escucharnos, y quédense hasta el final. Esta noche les traeré una historia real que le sucedió a un trailero mexicano. Antes que nada, si nos estás escuchando mientras conduces, no pares, no te detengas a ayudar a ancianos, ancianas o cualquier persona que pida un aventón. Porque podría ser tú la siguiente persona quien nos contacte para contarnos su suceso paranormal. Tráiler de cargamento. Mi nombre es Juan, y he trabajado como trailero no más de 2 años, se podría decir que no soy un veterano en esta profesión. Bueno, sin más preámbulos les contaré lo que me sucedió. En una oscura y tormentosa noche recorría las sinuosas carreteras de la Sierra Madre Occidental de México, sinceramente era la primera vez que transitaba por este sector. Llevaba un cargamento de mercancías hacia Mazatlán. Los truenos y relámpagos rasgaban el cielo, iluminando fugazmente el paisaje desolado e inhabitado. Esa noche, conducía mi tráiler con la radio apagada, manteniendo mi concentración en el camino, alerta a cualquier señal de peligro, pues la tormenta que me aquejaba aquella noche era fuerte y no quería provocar algún accidente con algún otro trailero que viajase por ese mismo lugar. Siendo aproximadamente las 10 de la noche me detuve en una pequeña estación de gasolina a comprar algo de comer, pues me habían dicho que el viaje sería un poco largo. Mientras me encontraba en la estación de gasolina fumando un cigarrillo, apareció mi colega Carlos Hernández, a quien había conocido hace aproximadamente unos 2 meses atrás. Él es un veterano trailero, que ya lleva no menos de 10 años en esta profesión. Esa noche le compartí uno de mis cigarrillos y charlamos un par de minutos. Antes de despedirnos, Carlos me entregó una estampilla de la Virgen de Guadalupe, frente a lo cual le respondí que era escéptico y poco creyente, a lo que Carlos me dijo que la reciba, pues a no ser de que se equivoque la necesitaría, y que recordara viajar con cuidado, pues han existido muchos accidentes de colegas traileros que perdieron la vida en extrañas circunstancias. Y que la mayoría de esas muertes se las atañen al hombre de la carretera. Sinceramente no me esperaba esa respuesta por parte de Carlos, lo cual me dio mucha risa y mientras me reía lo único que le dije fue: no creo en eso, no te preocupes, me asombra que creas en mitos y leyendas. Sin embargo, mire a Carlos y estaba muy serio y respetuosamente me dijo que bajara la voz, pues siempre las historias del hombre en la carretera habían sido contadas en voz baja, con un respeto teñido de miedo. Carlos empezó diciendo que según los viejos traileros, era el espectro de Manuel Ruiz, un conductor que había muerto en circunstancias misteriosas hace más de 30 años. Pero que según lo que se hablaba entre los traileros era que la verdadera historia de su muerte era aún más oscura y siniestra de lo que la mayoría sabía. Carlos empezó diciendo que la fatídica historia se centraba en Manuel Ruiz, quien en su momento era un trailero respetado, conocido por su fiabilidad y su carácter afable. Sin embargo, tenía un amigo cercano, Esteban, con quien compartía sus rutas y confidencias. Que una noche, Esteban le propuso a Manuel participar en un ritual para asegurar fortuna y éxito en sus vidas. Manuel, desesperado por mejorar su situación, aceptó sin saber que estaba firmando su propia sentencia de muerte. El ritual, basado en un oscuro pacto, requería un sacrificio humano. Esteban, cegado por la ambición, decidió que Manuel sería el sacrificio perfecto. Con engaños, lo llevó a un lugar apartado en la carretera, donde el ritual debía tener lugar. Bajo la luz de la luna llena, en medio de cánticos ancestrales, Esteban apuñaló a Manuel en el corazón, sellando el pacto con su sangre.
El cuerpo de Manuel fue arrojado a un barranco y su camión empujado para que pareciera un accidente. Pero el espíritu de Manuel, traicionado y consumido por el dolor y la ira, no encontró descanso. En lugar de eso, su alma quedó atrapada en la carretera, maldita y hambrienta de venganza. Sinceramente las palabras y lo narrado por Carlos me dejaron intrigado, sin embargo, ya era momento de despedirme para continuar con mi camino. Con el viento aullando y la lluvia golpeando el parabrisas como agujas, avanzaba con cautela por un tramo especialmente empinado y aislado. De repente, vi una figura solitaria en la orilla de la carretera. Bajo la luz intermitente de los relámpagos, distinguía a un hombre que traía puesto un sombrero y una chaqueta raída, haciendo señas desesperadas para que me detuviera. A pesar de una sensación creciente de aprensión, y con el temor de que fuera algún miembro de atracadores locales, decidí detenerme. No podía dejar a alguien solo en esa tormenta, sabiendo que cerca del lugar no había nadie quien pudiera ayudarlo. El hombre subió al camión con una sonrisa perturbadora, sus ojos oscuros brillaban con un odio profundo y una tristeza inhumana. No dijo una palabra, pero su presencia llenó la cabina de un frío antinatural. Al arrancar de nuevo, sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Traté de entablar conversación para aliviar la tensión, pero el hombre solo murmuraba en voz baja. Sus palabras eran como susurros siniestros que se desvanecían en el aire. Lo único que pensé es que de pronto este ensoco tenga algunos problemas y prefiera guardar silencio. A medida que avanzaba, la tormenta se intensificó. Los relámpagos iluminaban el rostro del hombre de manera intermitente, revelando una expresión de ira contenida. La verdad me sentía muy incómodo, por lo que decidí que dejaría al hombre en la siguiente parada, pues ya me había causado cierto nivel de desesperación y miedo. De repente, de un momento a otro, cuando miro nuevamente al asiento del pasajero, el hombre había desaparecido. Mi corazón latía desbocado. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, sumado a la intriga que me generó lo relatado por Carlos. Pasaron algunos segundos, entre 40 o 50 segundos aproximadamente. Mientras me calmaba me decía a mí mismo que posiblemente el cansancio fue el que me hizo alucinar. De repente un frío sobrenatural llenó la cabina, a pesar de tener la calefacción al máximo. Y una voz susurrante resonó detrás de mi asiento, una voz masculina, gruesa, cargada de dolor y rencor. ¿Qué decía? Me traicionaron. En esta misma carretera. Morirás. En ese momento mi miedo se transformó en terror absoluto cuando una mano espectral apareció enfrente del parabrisas, mis ojos se abrieron desmesuradamente y el pánico me invadió. Recordé a Carlos y lo que él me había dicho, recordé la estampilla de la Virgen de Guadalupe que él me regaló antes de retomar el viaje y empecé a orar. Mientras conducía, pedía a gritos internos poder salir de ese tramo lo más pronto posible. Pasaron algunos minutos, mi miedo había disminuido un poco y en mi mente me preguntaba si lo que me acababa de pasar tendrá algo que ver con la leyenda de Manuel Ruiz o sería fruto de mi imaginación. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, apareció el mismo hombre a mi lado, quien en esta ocasión se encontraba mirándome fijamente con unos ojos oscuros como la noche y una sonrisa maldita. En un acceso de desesperación, pánico y miedo, giré involuntariamente el volante bruscamente, tratando de escapar de aquella presencia maligna. Mientras esa presencia con una voz algo ronca y muy baja susurraba: Morirás y tu alma maldita será mía. El camión derrapó en el asfalto mojado y se volcó, deslizándose hacia el borde del precipicio.
Todo quedó en silencio. Cuando los equipos de rescate llegaron a la escena, encontraron el camión destrozado, y yo me encontraba atrapado en la cabina, inconsciente pero vivo. Al recuperar la conciencia, conté mi aterradora y siniestra experiencia. Pero los únicos que me creyeron fueron mis colegas traileros. El resto, policías, periodistas y unos cuantos campesinos escépticos, pensaron que había sido un simple accidente debido a la tormenta y que lo que estaba contando no era real, que era fruto del shock o el golpe que recibí cuando estrellé. Sin embargo, lo más curioso e inexplicable es que entre los restos del camión, el equipo de rescate encontró un viejo sombrero de trailero, una chaqueta raída y una estampilla de la Virgen de Guadalupe encima de ellos, cuando en realidad lo único que me pertenecía a mí era la estampilla la cual me había regalado Carlos. Desde aquel suceso nunca volví a conducir de noche por ese sector, y cada vez que alguien menciona la leyenda de El hombre de la carretera, siento como mi rostro palidece de terror, y antes de salir pido a la Virgen de Guadalupe que me proteja de cualquier entidad maligna, me lleve y traiga a salvo. Porque estoy seguro que así como me enfrenté a una entidad maldita, también sé que hubo algo que me estuvo protegiendo para que eso no me llevara con él. Después de lo sucedido de esa noche, muchos otros traileros también empezaron a ver la figura de un hombre en medio de la oscuridad que pedía un aventón en noches tormentosas. Siempre con esa mirada oscura llena de odio y tristeza. Algunos aseguran que es el espíritu de Manuel Ruiz quien está buscando a quien lo traicionó y asegurándose de que su historia no sea olvidada. Algunos juran escuchar sus susurros en el viento, otros afirman haber visto su reflejo en los espejos de sus camiones, pero todos coinciden en una cosa: el espíritu de Manuel Ruiz sigue ahí, en la oscuridad de la carretera, esperando su próxima víctima. Y esta es mi historia paranormal. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos pronto.